tardes para mí, al menos aquí en Uruguay. En esta segunda entrega, como podemos, la venimos remando para tratar de salir al aire hasta agarrar un ritmo que nos permita mantener una secuencia continua para estar con ustedes hablando, como dijimos del primer día, absolutamente de todo lo que pasa en el país y en el mundo. Obviamente que a tan pocos días del comienzo del Mundial, por segunda vez vamos a abordar lo relacionado a la selección uruguaya, el Mundial de Fútbol, y quiero detenerme un poco en la última conferencia de prensa del director técnico. Ustedes ven en la pantalla ahí, Bielsa simplemente es un hombre de principios. Él marcó la cancha desde el día que llegó, en aquella primera conferencia de prensa, cuando delante de los dirigentes y delante de los llamados periodistas les dijo que lo peor que tenía el fútbol eran justamente los dirigentes y los periodistas. Y los periodistas, que yo no sé a esta altura si hacen el trabajo de periodistas o de parodistas, se han dedicado durante 4 años a ver de qué manera logran, sin éxito, obviamente, el objetivo de que Bielsa deje de ser el técnico de la selección uruguaya. Porque están acostumbrados a otro método de trabajo, están acostumbrados a operar, como se dice comúnmente hoy día, en todos los niveles, para un lado, para otro. Acá no hace no hace falta presentar pruebas, alcanza simplemente con ver y escuchar. Son pruebas por sí mismas. Y para que al técnico de la selección, en la conferencia de prensa, le pregunten si el spot publicitario mediante el cual la AUF presentó la lista de convocados por Uruguay, por Bielsa, para el Mundial, fue hecho con inteligencia artificial, dejarás clara el nivel de estos parodistas deportivos que hay en el país. Obviamente la respuesta de Bielsa estuvo a la altura de lo que es él, una persona plena, educada, preparada, que ha estudiado mucho más allá del fútbol, que ha estudiado el comportamiento del ser humano, que sabe de historia, que, bueno, para quienes lo siguen y quienes han tenido la oportunidad de leer y escucharlo a lo largo del tiempo, sabrán que es una persona muy preparada en todos los niveles. Entonces, lo de spot publicitario ya rosa, no sabría cómo calificarlo. Después apareció de vuelta un intento ahí de Luis Suárez, otra vez Luis Suárez. Yo les diría que miren el calendario, un almanaque, desde el primer partido de Uruguay con Bielsa hasta el último, y que me digan cómo jugó Uruguay hasta que Suárez abriera la boca para pudrir el vestuario, y cómo jugó después Uruguay de esas declaraciones. Se ve que alguien le dio manija ahora, o no sé, por ahí tenía envidia de Messi, o no sé, de Cristiano Ronaldo, y salió a pedir disculpas y a decir que nunca le diría que no a la selección. Suárez renunció a la selección, punto y aparte, tema liquidado, pero sirvió para que algunos parodistas deportivos se sumaran nuevamente a ese nuevo intento para ver si Bielsa lo convocaba. De hecho, Bielsa en la conferencia de prensa dijo: no tengo ningún tipo de problema personal con Suárez, o sea que Suárez no tiene por qué pedirme disculpas, dijo, ¿no? Volando muy por encima, en otro nivel. Otro tema de las últimas horas: la lesión de Arrascaeta. Nos aturdieron
primero confirmando el desgarro cuando no era oficial y después dando por sentado que Facundo Torres debía integrar la lista en lugar de Rascaeta. Hasta daba la sensación, el mismo Josema desde España lo decía en su canal de YouTube, parece que llegó un comunicado a todos los medios habido y por haber para que sí o sí el sustituto de Rascaeta fuera Facundo Torres, cuando ni siquiera se sabía en forma oficial si de Rascaeta estaba o no fuera de la lista por la lesión. O sea que nuevamente los periodistas deportivos volvieron a operar. No faltan pruebas. Si no hay confirmación de que no está en la lista, si no hay confirmación de que se va a convocar a otros jugadores, tampoco obviamente va a haber confirmación de que ese otro jugador hubiera sido Facundo Torres. De hecho, hoy a eso de las 4 de la tarde se confirmó desde la próxima selección que de Arrascaeta va al Mundial. Eso lo confirmado el día de hoy, a esta hora. Pero va en el juego ese donde se reclaman y exigen pruebas de esto y de aquello y lo otro, y sin embargo se sigue hablando. Josema, la locura de Bielsa, a quien yo sigo, con mucho respeto, como a muchos colegas, si bien hay pocos que están practicando el periodismo realmente, ya lo dije en otra oportunidad, me viene a la memoria Damián Herrera, Mario Bardanca, yo había hablado de Sofía Romano. Una sola cosa, Josema, no te exijo ni te reclamo, digo, no había pruebas de todo lo que estaban diciendo los operadores de Uruguay sobre quién debía ir o no en lugar de Rascaeta, cuando ni siquiera estaba descartado, de dónde salía la información. Es cierto, faltaban pruebas y la prueba está, no existía. Me gustaría que tú mostraras sobre todo lo que mencionaste de Naita Hernández, porque se te pide, pero creo que está bueno decir las cosas y mostrar las pruebas. ¿Qué evitamos con eso? Conjeturas, que se malquilifique, que en este caso se te juzgue mal, en forma equivocada. Le diste pie a todos los operadores para que le pregunten a cada integrante del plantel qué opinaban de que Nández estaba fuera del Mundial. Se logró armar casi que otra operativa con ese tema. Entonces estaría bueno también, Josema, que nos mostrara a todos prueba de todo lo que comentaste de por qué realmente, supuestamente, Nández no va al Mundial. Más allá de la aclaración del propio Bielsa en el día de ayer en la conferencia de prensa. Otro disparate de los periodistas uruguayos deportivos, asegurar que Bielsa se maneja con 18 jugadores, o sea que lleva 8 para llenar el formulario, ¿no? También estaría bueno pruebas de cuáles son los 18 y cuáles son los 8 que ya deberían saber que van solamente a pasear al Mundial. Simplemente creo que Bielsa ha demostrado a lo largo de 4 años lo que ha sido siempre, como dije, un hombre de principios, que molesta. Y bueno, las personas que tienen principios y no cambian y son fieles a sus ideales, y aquí hasta tal vez se mezcle el tema político. Todos sabemos que Bielsa es un hombre de izquierda, eso también se debe mezclar en todo esto, y eso molesta. No se olviden del maestro Tavares, después de su
etapa en la selección del 90, volvió a la selección cuando asumió por primera vez un gobierno de izquierda en Uruguay, y también se lo cuestionó después por razones futbolísticas mezcladas con la política. Porque en definitiva la política a veces es lo que termina determinando todo, valga la redundancia. Todo pasa lamentablemente por la política y no podemos estar ajenos a eso. Entonces los ideales de Bielsa posiblemente también molesten a muchos, y ahí el trabajo de los medios, de los grandes medios, que obviamente no responden a la ideología política de Marcelo Bielsa. Pero Bielsa, para quienes lo conocemos o lo hemos estudiado, leído y seguido desde un comienzo, sabíamos que era esto, punto y aparte. Alguien dijo hace pocas horas, no recuerdo si en Argentina o dónde, que no había mejor entrenador de jugadores, formadores de jugadores que Bielsa, que tal vez en donde no era tan bueno era en dirigir equipos para llegar a logros importantes. Algo de eso lo leí, no lo retengo totalmente en la memoria, pero simplemente quería hacer este video para dejar en claro una postura y que, bueno, se termine ya de hablar de Bielsa, de que no convocó a este, a aquel otro, de por qué no lleva a este, de por qué lleva a este. Digo, ya está, es un tema laudado, se terminó. Como le dije en un comienzo, Uruguay puede aspirar a pasar la primera fase. Perdón, pero vengo saliendo en estado gripal. Y si todo es normal a cómo se rige la FIFA, todo indica que después de la primera fase nos tocaría Argentina. Eso sí implicaría directamente volver a Uruguay. Y no por un tema futbolístico. Ya lo expliqué en mi video anterior. Así que nos estamos viendo en pocos días. Espero mi salud mejore y pueda ser más claro en este tema si corresponde volver, o si no, en otro tema, porque como dije, vamos a abordar absolutamente de todo, pero ejerciendo periodismo. Nos vemos.